Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de insuficiencia cardíaca, primera parte. Al hacer la revisión de este tema me pareció tan interesante este párrafo que decidí ponerlo en la primera diapositiva e indica: después de 100 años de que Ringer descubrió que el calcio era esencial para la contracción normal del corazón, se ha comprendido que la modulación intracelular de la concentración de calcio por las proteínas del retículo sarcoplásmico constituyen una promesa para luchar contra la insuficiencia cardíaca. Aspectos a recordar que están relacionados con la fisiopatología de este síndrome son: el calcio es esencial para la contracción normal del corazón. Existe una modulación intracelular de la concentración de calcio por las proteínas del retículo sarcoplásmico. Esto lo vamos a recordar posteriormente. Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca, esta patología es muy frecuente a nivel mundial, más de 20 millones la padecen. En la mayoría de los casos se hace diagnóstico cuando el paciente se encuentra con una forma avanzada. En casuística norteamericana se identificó que afectaba a 5 millones de norteamericanos, con casos nuevos de 400.000 a 700.000 el año 2007. Se realizaron diferentes estudios, y aquí tenemos el estudio de Framingham para identificar la prevalencia de esta patología. Este estudio fue desarrollado para identificar las posibles causas o factores relacionados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares e identificó prevalencias de 0,8 hasta 9,1%. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca a nivel Latinoamérica, indicamos que la edad promedio de presentación 60 años, la fracción de eyección del 36% y la etiología identificada y evaluada la chagásica, la incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva de 199 por cada 100.000 personas año. Las tasas más altas ocurrieron en pacientes con fracción de eyección reducida, cardiopatía isquémica y enfermedad de Chagas. Aquí tenemos esta imagen que es un corazón. No es un corazón normal. Si podemos identificar a grosso modo, aquí sin cuantificar, aparentemente presenta una frecuencia cardíaca disminuida y es un corazón bastante grande. Si nosotros tuviéramos una radiografía de tórax, podríamos sacar el índice cardiotorácico que posiblemente estaría incrementado. Entonces aquí tenemos la sospecha de un corazón insuficiente. Y la insuficiencia cardíaca se la ha definido como un síndrome complejo, resultado de cualquier alteración, sea funcional o estructural del corazón, que provoca o incrementa el riesgo de desarrollar manifestaciones de bajo gasto cardíaco, con congestión pulmonar o congestión sistémica. Tenemos que hacer un recuento fisiológico de algunos aspectos para entender lo que es disfunción cardíaca y decimos que la perfusión adecuada de los tejidos corporales depende de la capacidad de bombeo del corazón, depende de un sistema vascular que transporta la sangre a las células y de regreso al corazón, de sangre suficiente que se encuentra en el sistema vascular o circulatorio y de tejidos que son capaces de extraer y utilizar oxígeno y nutrientes de la sangre. Entonces tomamos el primer punto en referencia a capacidad de bombeo del corazón y hablamos de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que los ventrículos eyectan cada minuto. Si hablamos de gasto cardíaco debemos hablar de fracción de eyección, que será el porcentaje de sangre bombeada fuera de los ventrículos en cada contracción, que lo normal es de 55 a 70. Aquí tenemos el corazón y decimos lo siguiente: el corazón tiene una capacidad elevada, asombrosa de ajustar el gasto cardíaco
para satisfacer las necesidades variables de un organismo. Es decir, durante el ejercicio el gasto cardíaco se incrementa y durante el sueño o el reposo el gasto cardíaco disminuye. Es decir, el corazón tiene una gran capacidad de adaptación. La reserva cardíaca. La reserva cardíaca es la capacidad de incrementar el volumen minuto cardíaco en relación a la actividad. Y si volvemos a esta imagen, podremos entenderlo. Esta capacidad de aumentar el gasto cardíaco a mayor grado de actividad se denomina reserva cardíaca. Los atletas, los nadadores, los corredores de grandes distancias tienen reservas cardíacas elevadas, grandes. Durante el ejercicio, este gasto cardíaco de los atletas se puede incrementar de manera muy rápida hasta 5 o 6 veces su nivel de reposo. Pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca utilizan su reserva cardíaca en reposo y esto les origina disnea. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. La frecuencia cardíaca se incrementa por afectación o por estímulo del sistema nervioso simpático y disminuye por el sistema nervioso parasimpático. Y el volumen sistólico depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad, a los cuales denominamos condiciones de carga: precarga, poscarga y contractibilidad. Aquí identificamos también la precarga. La precarga es el volumen de sangre que contiene el ventrículo al finalizar la diástole, o también conocido como volumen telediastólico. Ese volumen telediastólico provoca un incremento de la longitud de las fibras del músculo miocárdico. La poscarga es la fuerza que el músculo cardíaco ejerce durante la contracción para eyectar la sangre. Conforme el volumen telediastólico o precarga se incrementa, el volumen latido aumenta en concordancia con el mecanismo de Frank Starling. Esta diapositiva identifica el mecanismo de Frank Starling en relación a un paciente en normalidad y uno en insuficiencia cardíaca. La eyección ventricular en sístole depende del llenado ventricular. En la insuficiencia cardíaca, la curva se desplaza hacia abajo, de forma que la eyección es menor para un mismo grado de volumen telediastólico o precarga. El otro punto que tenemos que tomar es el inotropismo. El inotropismo que está relacionado con la contractilidad y el papel del calcio en la contractilidad. Entonces esto es muy importante recordar. Aquí tenemos, hay que recordar lo siguiente. La contractibilidad representa la capacidad de los elementos contráctiles, los filamentos de actina y miosina, del músculo cardíaco para interactuar y acortarse contra una carga. La contractilidad incrementa el gasto cardíaco de modo independiente a la precarga y la poscarga. La interacción entre los filamentos de actina y miosina en la contracción requiere de ATP y de los iones de calcio. Entonces vamos a hablar que viene un potencial de acción a través de la fibra del músculo cardíaco, se disemina en el interior de la fibra muscular a lo largo de las membranas de los túbulos transversos T. Este potencial de acción actúa sobre el retículo sarcoplásmico provocando la liberación de calcio. El calcio difunde hacia las miofibrillas actina y miosina, produciendo reacciones químicas y promoviendo el acortamiento muscular. Esa es una fuente de calcio. Ahora
vamos a hablar de otra fuente que es el calcio extracelular. El calcio extracelular difunde al sarcoplasma a través de los canales de tipo L de voltaje que se encuentran en los túbulos T. Esta entrada de calcio extracelular potenciaría la contracción miocárdica. Los canales de tipo L se abren, se logran abrir gracias al AMP cíclico. Este AMP cíclico en su formación está acoplado a receptores beta-adrenérgicos, de tal manera que las catecolaminas, como la norepinefrina y la adrenalina, ejercen sus efectos inotrópicos al unirse a estos receptores. Otra fuente de calcio son las bombas de intercambio de sodio y de calcio y la bomba de calcio dependiente de ATP en la membrana de los miocitos. Esta bomba de calcio transporta calcio fuera de la célula y evita la sobrecarga de calcio dentro de la célula. Si se evita la salida de calcio, se produce que el calcio intracelular se incremente y con ello el inotropismo, que podría generar trastornos a nivel cardíaco que se presentarían en la disfunción cardíaca. Fin de la primera parte.